la pasé a YouTube para pasarla. Como eso hay que subirlo, tiene un proceso largo. Hay que subir, ahí es que descargarla, subirla a YouTube y a YouTube subirla a la cosa. Así ya va a revisar. Eh, ya estamos grabando. No sé, que sí. Sí, ya estamos grabando. Bueno, muchachos, entonces dice patrones de interferencia, perdón, patrones de vibración y de polarización. Cuando las ondas de luz plana pasan a través de una pequeña abertura en una barrera opaca, esta abertura actúa como una fuente puntual de luz con las ondas ingresando en la región oscura por detrás de la barrera. Este fenómeno, conocido como difracción, solo puede describirse con el modelo ondulatorio para la luz. Mira que es parecido al de ayer. En este caso, el de ayer teníamos un obstáculo con dos ranuras y en este dice una barrera opaca. Esta abertura en una barrera opaca. Perdón, cuando ondas de luz plana pasan a través de una pequeña abertura en una barrera opaca, lo mismo que ayer. Esta abertura actúa como una fuente puntual de luz, con las ondas ingresando en la región oscura por detrás de la barrera. Este fenómeno, conocido como difracción, solo puede describirse por el modelo ondulatorio de la luz. Como se explicó en la sección 35.3, en este capítulo se describirá las características del patrón de difracción que se presentan cuando la luz desde una abertura se hace incidir sobre una pantalla. En el capítulo 34 se aprendió que las ondas electromagnéticas son transversales, es decir, los vectores de campo magnético y campo eléctrico asociados con las ondas electromagnéticas son perpendiculares a las direcciones de propagación de la onda. En este capítulo aprenderá que bajo ciertas condiciones, estas ondas transversales con vectores de campo eléctrico y todas las direcciones transversales posibles pueden ser polarizadas de diversas formas. Esto quiere decir que solo ciertas orientaciones de los vectores de campo eléctrico están presentes en la onda polarizada. Introducción a los patrones de interferencia, de difracción, perdón. Mire que en el fondo parecido a lo que vimos ayer, patrones de difracción. Ayer era interferencia, pero los fenómenos físicos también son muy parecidos. En la sesión 35.5 analizó, en la sesión 35.3 analizó como luz una longitud de onda comparable o mayor que el ancho de la rendija y se dispersan en todas las direcciones hacia adelante después de pasar a través de la rejilla. A este fenómeno le llamamos difracción. Este comportamiento indica que la luz, una vez que ha pasado por una rendija angosta, se esparce más allá de la trayectoria definida por estas regiones que quedaría en la sombra si la luz desapareciera en la línea. Entonces, aquí tenemos un patrón de interferencia, de difracción, en la línea recta. Otras ondas, como las sonoras y las que se reproducen en el agua, también tienen esta propiedad de dispersión cuando pasan por aberturas o bordes agudos. O sea, funcionan con las mismas características. O sea, estas características, tanto para ondas electromagnéticas como mecánicas, presentan las mismas características. Sería de esperar que la luz que cruza una abertura pequeña dé como resultado simplemente una amplia región de luz o una pantalla, una pantalla, debido a la dispersión de la luz al pasar por la abertura. Sin embargo, hay algo más interesante. Se observa un patrón de difracción formado por áreas iluminadas y áreas oscuras. Algo similar a lo que ocurre con los patrones de interferencia ya explicados. Por ejemplo, cuando se coloca una rejilla angosta entre una fuente distante de luz, un rayo láser, y una pantalla, la luz produce un patrón de difracción parecido al de la figura 18.1, de 38.1. Se ven unas franjas oscuras y franjas brillantes.
El patrón está constituido por una banda central, ancha y bien iluminada, conocido como máximo central, flanqueada por una serie de bandas adicionales menos intensas y cercanas, llamadas máximos laterales o máximos secundarios, y una serie de bandas oscuras, intermedias o mínimos. La figura 38.2 muestra un patrón de difracción que se asocia con una luz que pasa por el borde de un objeto. Los 38.2. 38.2. Aquí se ven las líneas un poco más bien definidas. Eso tiene sus características. Después me las vamos a mirar por qué es. La figura 38.3 muestra un patrón de difracción asociado con una sombra de un centavo. Me imagino que hablan de un centavo de dólar. En el centro aparece un punto brillante con franjas circulares extendiéndose hacia afuera a partir del borde de la sombra. Es posible explicar el punto brillante central solo si se utiliza la teoría ondulatoria de la luz. O sea, es el patrón que determina una fuente de luz que se le ha puesto al frente una moneda de un centavo. Y en lugar, al todo el frente del centavo, en lugar de aparecer una sombra, aparece un punto más brillante. O sea que no se supone que si la luz viaja en línea recta, usted en todo el centro no podría ver luz, vería una parte oscura. Un poco antes de que se observara por primera vez este fenómeno brillante central, uno de los defensores de la óptica geométrica, Simón Poisson, argumentaba que de ser válida la teoría ondulatoria de la luz expresada por Agustín Fresnel, tendría que observarse un punto brillante central en la sombra, lo que le acaba de decir, del objeto circular iluminado por una fuente puntual de luz. Para asombro de Poisson, este punto brillante fue observado poco tiempo después por Dominique Arango. Por lo tanto, la predicción hecha por Poisson reforzó la teoría ondulatoria de la luz desacreditada. O sea, a pesar de que no creía, terminó antes reforzándola. Patrones de interferencia y provenientes de rendijas angostas. Considero una situación común en donde a través de una abertura angosta representada como una rejilla pasa luz que posteriormente se proyecta en una pantalla. Para simplificar, el análisis suponga que la pantalla de observación está lejos de la rendija, de manera que los rayos que llegan a la pantalla son aproximadamente paralelos entre sí. Lo anterior se puede lograr experimentalmente utilizando una lente convergente para enfocar los rayos paralelos sobre la pantalla cercana. En este modelo, el patrón que aparece sobre la pantalla se conoce como el patrón de difracción de Fraunhofer. A ver, esto me volvió la página que sigue. La va a tener que abrir por Google. La figura 38 muestra la luz en la que una sola rendija desde el lado izquierdo se difracta conforme se propaga hacia la pantalla. La figura 38.4b es la fotografía de Ulm, que es que este patrón de interferencia y difracción también se utiliza para medir diámetros o longitudes de objetos muy pequeños, porque cuando un objeto es muy pequeñito, se le dispara un rayo de luz, por ejemplo un láser, y entonces eso produce un patrón de difracción, y conociendo las características de patrón de difracción, uno puede determinar el ancho de la figura. Vamos a mirarlo aquí más adelante. Voy a tener que abrir este libro por otro lado, porque aquí me lo voy a abrir mejor con Chrome, que con Chrome no se daña. Ya casi, ya casi, ya casi. A ver, vamos a llevar entonces para acá.
Y vamos a ampliarlo. Aquí tenemos lo que nos querían decir acá en la figura 34B es una fotografía de un patrón de difracción de Fraunhofer a lo largo del eje teta igual 0. Se observa una franja brillante con franjas oscuras y brillantes alternándose a cada lado de la franja central. Entonces, 34A, 34B. Dependiendo si hay un punto brillante en el centro oscuro, se conoce si la difracción es de Fresnel o de Fraunhofer. Bueno, entonces hay una abertura y en todo el punto central aparece una franja brillante. Eso va a depender, creo que de la longitud del ancho de la rendija o del tamaño de la rendija comparado con la longitud de onda del objeto. Vamos a ver qué nos dicen acá. El patrón de difracción, bueno, hasta ahora, por supuesto que las rendijas son fuentes puntuales de luz. En esa sección se abandona esta suposición para ver cómo el ancho finito de las rendijas es la base para la comprensión de la difracción de Fraunhofer. Es posible explicar algunas características de importancia a partir de este fenómeno si examinan las ondas que llegan desde varias partes de la rendija. Como se observa en la figura 38.5b. Mire que aquí ya tenemos una rendija, entonces cada parte de la rendija se divide en varias partes, y entonces los rayos que atraviesan la rendija van a atravesarla siguiendo estas líneas, y entonces mire que va a aparecer parecido a lo que fuimos con la interferencia. Sí, la interferencia del ancho de la rendija era de seno de teta para calcular la diferencia de camino óptico. Aquí, mire, aquí sería en este caso, sería a medios seno de teta. Dice, cada parte de la rendija actúa como una fuente puntual de ondas luminosas. Por esto, la luz desde una sección de la rendija puede interferir con la luz desde otra parte. Y la intensidad de la luz resultante sobre la pantalla de observación dependerá de la dirección del ángulo teta. Según este análisis, se reconocerá que un patrón de difracción es realmente un patrón de interferencia, en el cual las diferentes fuentes de luz son porciones diferentes de la misma rendija. O sea, ya no están considerando dos rendijas juntas, sino que la misma rendija va a producir varias, va a comportar como si fueran varias rendijas. Cada porción de la rendija se convierte en una fuente puntual de ondas, y entonces va a producir difracción con ciertas características. O sea que en el fondo como si fuera un patrón de interferencia, lo que yo les había dicho pues, en la clase de ayer. Pero según este análisis se reconocerá que un patrón de difracción es realmente un patrón de interferencia en el cual las diferentes fuentes de luz son posiciones diferentes de la misma rendija. Con la finalidad de analizar el patrón de difracción, resulta conveniente dividir la rendija en dos mitades, como se muestra en la figura 38.5, o sea aquí, en dos mitades, recordando que todas las ondas estarán en fase cuando salgan de la rendija, claro, porque es la misma fuente de luz. Considera los rayos 1 y 3, los rayos 1 y 3, conforme esos dos rayos se desplazan a la derecha de la figura hacia una pantalla de observación lejana, el rayo 1 se desplaza más lejos que el rayo 3 en una cantidad igual a la diferencia de trayectoria a medios seno de teta, siendo A el ancho de la rendija. De manera similar, la diferencia de trayectoria entre los rayos 2 y 4 sería a medios seno de teta. Al igual que como ocurre con los rayos 3 y 5, si esta diferencia de trayectoria es exactamente la mitad de una longitud de onda, lo que corresponde a una diferencia de fase de 180 grados, las dos ondas se cancelan entre sí, lo que da como resultado una interferencia destructiva. Si esto es válido para los rayos de este tipo,
también es válido para los rayos de cualquiera de esas orígenes. Los rayos, cualesquiera que sea el origen de los puntos separados a la mitad del ancho de la rendija, por lo que la diferencia de fase entre los dos puntos es de 180 grados. Por lo tanto, las ondas provenientes de la mitad superior de la rendija interfieren constructivamente con las ondas desde la mitad de la rendija inferior. O sea que antes decíamos, en interferencia decíamos de seno de teta igual a más o menos lambda medios. Aquí vamos a decir a medios, porque estamos tomando la mitad de la rendija. A medios seno de teta. A medio seno de teta es igual a lambda medios. O sea que seno de teta es más o menos a lambda sobre A. Si divide la rendija en 4 partes iguales y utilizamos el razonamiento similar encontrado para la pantalla de observación, también dará oscuro cuando seno de teta sea igual a 2 veces lambda sobre A. Si de igual manera se divide la rendija en 6 partes iguales, demuestra que se obtiene seno de teta igual a más o menos 3 lambda sobre A. Y así sucesivamente. Debido a eso, la condición general para interferencia destructiva es seno de teta oscuro es igual a m lambda sobre A, con m igual a 1, 2, 3, un número entero cualquiera. Esta ecuación proporciona los valores de teta oscuro para los cuales el patrón de difracción tiene la misma intensidad luminosa igual a 0. Es decir, cuando se deforma una franja oscura. Sin embargo, no dice nada respecto a las variaciones de la intensidad de la luz a lo largo de la pantalla. Las características generales de la distribución de intensidades se demuestran en la figura 38.4. En donde se observa una franja central brillante y ancha. Esta franja está flanqueada por franjas de brillo tenues que se alternan con franjas oscuras. Las diversas franjas oscuras se presentan en los valores teta oscuro, que satisfacen la ecuación 38.1, la que tenemos aquí arribita. Cada pico de franja brillante yace aproximadamente a la mitad del camino entre las franjas oscuras mínimas limitantes. Observe que el brillo central máximo tiene el doble de ancho que las máximas, que los máximos secundarios. Ejemplos: la intensidad de los patrones de intensidad de difracción de una onda de una sola rendija, la I máximo, sería I máximo seno de pi a seno de lambda sobre, de teta sobre lambda sobre pi a seno de teta sobre lambda al cuadrado. O sea que esa es la ecuación pues para la intensidad de los máximos. Donde I máximo es la intensidad en teta igual 0, el máximo central. Y lambda es la longitud de onda de la luz para iluminar la rejilla. Esta expresión demuestra que los mínimos se presentan cuando pi a seno de teta sobre lambda oscuro es igual a m pi, o sea, un número entero de veces pi, porque recuerden que el seno de m pi es igual a 0. Entonces, lambda oscuro, sí. O bien, seno de teta oscuro es igual a m lambda sobre A. Están buscando aquí seno de teta oscuro igual a m lambda sobre A para m igual 1, 2, 3, etcétera. En la condición con la ecuación 38.1, la figura 38.6a representa una gráfica de la ecuación 38.2. Esta vez es una fotografía de un patrón de difracción. El máximo central, ¿sí? Y cómo van cayendo los otros máximos secundarios. La intensidad de los patrones de difracción de 2 rendijas. Cuando se tiene más de una rendija, es necesario considerar no solo patrones de difracción debido a las rendijas individuales, sino también patrones de interferencia debido a las ondas desde rejillas diferentes. Observen la misma
las líneas discontinuas cuando la figura 38, 37.8. Ah, no, la misma la anterior. Las 37.8 era el capítulo anterior. Del capítulo 37 que indicaban una disminución de la intensidad de los máximos de interferencia conforme teta se incrementa. Es decir, esta disminución se debe a un patrón de difracción a fin de, o sea, en los máximos centrales y ya los otros van disminuyendo ligeramente. A fin de determinar los efectos de la rendija de interferencia y en el patrón de difracción, una sola rendija cambiante, las ecuaciones 37.2 y 38.2 y máximo, y es igual a I máximo coseno de n de esta expresión. Pues eso no lo aprende nadie, obvio, eso hay que tenerlo ahí, a pesar de que esta expresión parece complicada, simplemente representa el patrón de difracción de una sola rendija. El factor incluido en paréntesis, esta es la amplitud, actúa como una envolvente para un patrón de intensidades de dos rendijas. El factor coseno cuadrado, como se puede observar en la figura 38.7, la curva interrumpida de color azul. Vamos a ver, mirarla. Esta es la función, este es el coseno cuadrado. Coseno cuadrado de teta. Va cayendo a partir de que se va alejando del máximo central. A pesar de esta, bueno, listo, 38.7. El factor que incluye coseno cuadrado daría por sí mismo una serie de picos, todos de la misma altura, como el pico más elevado de la curva Carré. De cualquier modo, debido al efecto del factor entre corchetes, entre corchetes, estos picos varían en altura como se muestra en la figura. O sea, lo que está entre corchetes hace referencia a las ondas de adentro. Y la de afuera es la envolvente que marca el máximo de amplitud que pueden tener esos pequeños que están adentro. Bueno, entonces aquí tenemos que D seno de teta sobre A seno de teta igual a M lambda sobre lambda, por lo tanto D sobre A es igual a M, donde D que es el ancho de la rendija y vamos a leer aquí antes de que no vaya a confundir aquí. La ecuación 37.2 ofrece las condiciones para los máximos de interferencia de la forma D seno de teta. D seno de teta igual a M lambda, donde D es la distancia entre dos rendijas. La ecuación 38.1 especifica que el primer mínimo de difracción se presenta cuando A seno de teta es igual a lambda. Estamos comparando las dos, la interferencia y la difracción. Siendo A el ancho de la rendija, al dividir la ecuación 37.2 por la que vimos interferencia entre la ecuación 38.1, permite determinar que el máximo de interferencia coincide con el primer mínimo de difracción. O sea, D seno de teta sobre A seno de teta es igual a M lambda sobre lambda. Cancelamos el lambda y corresponde D sobre A es M, que viene a ser el modo de oscilación. La figura 38.7, en la figura 38.7 D sobre A es igual a 18 micrómetros, 18 micras, dividido 3 micras, o sea que eso nos da 6, el modo 6. A ver, en la figura 38.7, 18 micrómetros sobre 3 micrómetros me daría 6, el que viene a ser el modo 6. Vamos a mirarla a ver. Para M igual pi. Puedo seguir 1. No sé, no sé aquí, vamos a mirar qué significa eso. Porque es el modo, lo que sale en la pantalla, a ver. Vamos a ver, por lo tanto, el sexto máximo de interferencia, si se tiene en cuenta el máximo central como m igual 0, queda alineado con el primer mínimo de difracción.
y no, y no resulta visible. No se ve. El primer máximo de interferencia corresponde al primer mínimo de interferencia, entonces por eso es que no se ve. Yo lo estaba intentando ver, pero no lo veía. Bueno, dice resolución de una sola rendija y aberturas circulares. Entonces aquí van a mostrar cómo, dependiendo del número de rendijas que tiene el obstáculo, se van a ver distintos patrones de interferencia, distintas formas. La capacidad que tienen los sistemas ópticos para distinguir entre objetos muy cercanos entre sí está limitada debido a la naturaleza ondulatoria de la luz. Para comprender esta dificultad, observe la figura 38.8. No sé dónde está, estará más abajo. 38.8. Listo. La otra figura 38.8 que muestra que dos fuentes de luz alejadas de una misma rendija angosta de ancho A, las fuentes pueden ser dos fuentes puntuales no coherentes, S1 y S2. Por ejemplo, podría ser de dos estrellas lejanas, de no presentarse interferencia al pasar la luz por diferentes partes de la rendija. En la figura se observarían dos puntos brillantes distintos o dos imágenes. Sin embargo, debido a dicha interferencia, cada fuente aparece como una región central brillante flanqueada por franjas brillantes tenues y franjas oscuras, es decir, un patrón de difracción. Lo que se observa en la pantalla es la suma de los patrones de difracción, uno desde S1 y otro desde S2. Cuando uno ve muchas veces una estrella en el cielo, en realidad uno no está viendo una sola estrella, sino que está viendo dos. Es la suma de intensidades, lo que las dos estrellas se ven como si fuera una sola. Ya hay mecanismos para hacer la división de visualizar que si es una o son dos estrellas, pero mejorando pues la vista con el telescopio o algo así, se pueden distinguir si son una o dos, o muchas, porque pueden ser un conjunto de muchas estrellas las que está viendo uno como si fuera una sola. Si dos fuentes están suficientemente separadas entre sí, de manera que sus máximos centrales no se traslapan, como en la figura 38A, se podría distinguir sus imágenes y se dice que estas resultan que están resueltas. Sin embargo, si las fuentes están muy cercanas entre sí, como es el caso de la figura 38B, los dos máximos centrales se sobreponen y las imágenes no quedan resueltas. Para determinar si dos imágenes están resueltas, a menudo se utiliza la condición siguiente. Cuando el máximo central de una imagen coincide con el primer mínimo de la otra imagen, se dice que las imágenes están apenas resueltas. Esta condición límite de resolución se conoce como criterio de Rayleigh. Ustedes saben, a ver, cuando ustedes están en la carretera y ven a lo lejos una carretera pues aislada, o en la noche oscura de la ciudad, cuando ven ustedes que se acerca un auto, a lo lejos, usted de entrada, usted no sabe si es un auto o una moto, porque usted no ve, no pueden distinguir si usted ve un solo bombillo o ve dos bombillos. Uno solamente ve, a lo lejos se ve un bombillo. En la medida que el carro se va acercando, usted logra distinguir que no es una sola luz, sino que son dos luces. Ese es justamente el principio que se da ahí. En el momento en donde apenas usted empieza a distinguir las dos, es donde esa sería la condición de Rayleigh para distinguir que en realidad no es un objeto, sino dos objetos. O sea, no es un solo bombillo el que tiene el auto que se está moviendo y no dos, o sea, el de un carro, y no el de una moto que tiene un solo bombillo. A partir del criterio de Rayleigh, es posible determinar la separación angular mínima suspendida por las fuentes en la rendija de la figura 38.8, para cual las imágenes quedan apenas resueltas. La ecuación 38.1 indica que el primer mínimo en un patrón de difracción de una sola rendija se presenta en un ángulo para el cual seno de θ es igual a lambda sobre A.
Entonces, cuando un objeto está muy lejos, usted tiene una fuente de luz, está muy lejos, en la medida que se va acercando, los dos objetos empiezan a confundirse hasta que llega un momento en que usted no ve dos, sino un solo objeto. O también el poder de resolución del ojo. Por ejemplo, el ojo para nosotros también se comporta así. Cuando dos dos fuentes luminosas se nos acercan a nosotros, en la medida que se van acercando, al principio vemos un solo punto, en la medida que se van acercando vemos que se va dividiendo en dos, hasta que logramos ver justamente que son dos objetos. Donde hace el ancho de la rendija, según el criterio de Rayleigh, esta expresión proporciona la separación angular más pequeña en la cual se resuelven dos imágenes. O sea, para cada cosa puede ser distinta. Porque en la mayoría de las ocasiones, lambda es mucho menor que A, seno de teta es pequeño y es posible utilizar la aproximación seno de teta aproximadamente igual a teta. Debido a esto, el ángulo de resolución limitante por la rendija de ancho A es teta mínimo es lambda sobre A. Lambda dividido el ancho de la rendija, donde teta mínimo está en radianes. Por esto, el ángulo subtendido por dos fuentes en la rendija debe ser mayor a lambda sobre A. Si las imágenes quedan resueltas, así, si las imágenes quedan resueltas. Muchos sistemas ópticos utilizan aberturas circulares y en vez de rendijas, el patrón de difracción de una abertura circular, como se muestra en la fotografía 1839, está constituido por un disco circular brillante central rodeado por anillos luminosos y oscuros, progresivamente más tenues. La figura 38.9 muestra patrones de difracción para tres situaciones en las cuales pasa la luz desde dos fuentes puntuales a través de una abertura circular. Cuando las fuentes están alejadas, sus imágenes están bien resueltas. Vamos a mirar la figura 38. ¿Dónde estará la 38.9? 38.9, sí. Entonces, ya la habíamos mirado. Entonces tenemos que el teta, bueno, estos son los ejemplos que están apropiando ahí, cómo calcular la mínima. Rejillas de difracción. La rejilla de difracción, por ejemplo, el disco láser, los discos CD, lo que le mostraba ayer, eso se comporta como una rejilla de difracción. La rejilla de difracción, o uno puede tener una rejilla de difracción como las alas de la mariposa. Las alas de la mariposa en realidad son una rejilla de difracción, o las alas del colibrí también pueden comportarse como una rejilla de difracción. Y eso es lo que despliega los colores de la cosa. Aquí la rejilla de difracción, un útil aparato para el análisis de las fuentes luminosas, está constituido por un elevado número de rendijas paralelas separadas entre sí a unas mismas distancias. También es posible fabricar una rejilla de transmisión tallando ranuras paralelas en la placa de vidrio, utilizando una máquina ralladora de presión. Los espacios entre surcos son transparentes para la luz y por esto actúan como rejillas independientes. Se pueden construir una rejilla de reflexión tallando ranuras paralelas sobre la superficie de un material, por ejemplo el CD. Y entonces aquí aparecen una rejilla que tiene 1, 2, 3, 4, 5 ranuras, y entonces cómo van a aparecer los máximos principales y máximos centrales, y eso nos va a dar unos patrones de colores dependiendo del número de ranuras, la separación, en fin. Dice una superficie de un material
que refleja. La reflexión de la luz de los espacios entre las ranuras es especular y la reflexión de las ranuras cortadas en el material son difusas. Por lo tanto, los espacios entre ranuras actúan como fuentes paralelas de luz reflejada, al igual que las rejillas de las rendijas de una rejilla de transmisión. La tecnología actual puede producir rejillas con espaciamientos de rendijas muy pequeñas. Por ejemplo, una rejilla típica rayada con 5.000 ranuras por centímetro. Tiene un espaciamiento entre rendijas de aproximadamente de D igual a 1 sobre 5.000 centímetros, lo que es igual a 2 por 10 a la menos 4 centímetros. Creo que las que tenemos en la universidad es de 6.000. Creo que son 6.000 ranuras por centímetro cuadrado. En la figura 3812 se ilustra una sección de una rejilla de vibración. Desde el lado izquierdo incide una onda plana normal, llega a la onda plana normal, y aquí se van a formar varios máximos de primer orden. Entonces, esto también es una técnica que se utiliza para medir, por ejemplo, las características de los materiales. Por ejemplo, cuando se mira una estrella, se pasa pasar a través de una rejilla de difracción de estas características que nos están dando acá, y entonces uno va a ver un patrón de colores definiendo cuánta es la distancia que hay entre uno y otro. Uno puede empezar a distinguir cuál es la longitud de onda del material, y a partir de del espectro que refleja esa estrella se puede conocer qué tipo de material tiene esa estrella. Pero hay otras técnicas más adelante que se conocen como la física cuántica. Y entonces aquí tienen que D seno de teta brillante es igual a M lambda, con M igual a 0, 1, 2, 3. Es posible utilizar esta expresión para calcular la longitud de onda si se sabe cuál es el espaciamiento de un ángulo brillante. Por ejemplo, con las rejillas de vibración que tenemos en la universidad, uno puede calcular la longitud de onda de cada color. O sea, yo cuando estábamos allá, pues lo hacíamos, calculábamos la longitud de onda del rojo, del violeta, del amarillo, en fin, todos los colores de onda. Y es fácil de hacerlo con eso, la verdad. Uno puede poner la rejilla y proyecta una luz de una longitud de onda, de una longitud, pues, de cierto material, y dependiendo a la distancia de la pantalla que está, conociendo la longitud de la pantalla y la separación de entre rendijas o el número de rejillas, el número de ranuras que tiene, se puede calcular, como les dije, en la longitud de onda de cada color. Bueno, esto es aquí el rayo láser. El rayo láser se comporta como una rejilla de difracción. Un disco compacto se utiliza, es una rejilla de difracción. La luz, dice aquí, la luz reflejada desde la superficie de un disco compacto es multicolorida, como muestra la figura 1834. Los colores y sus intensidades dependen de la orientación del CD con relación al ojo humano y en relación con la fuente de luz. Explique cómo funciona esto. Bueno, ya eso lo leen ustedes. Yo veo aquí órdenes de una rejilla de difracción. Eso es importante. Vamos a mirar esto. Dice, aquí es una de 6.000 centímetros. Dice, luz monocromática de láser de helio neón, o sea, un láser color rojo. Luz monocromática de un láser de helio neón, lambda igual a 632.8 nanómetros, incide de manera normal sobre una rejilla de difracción que contiene 6.000 ranuras por centímetro. Encuentre los ángulos a los que se observan los máximos y los mínimos de primero y segundo orden. Porque cuando uno pasar la luz a través de esos patrones de difracción, uno ve un máximo, un primer orden, donde aparece una serie de colores, y a la izquierda y a la derecha del central van a aparecer cada uno también. O sea, para M igual más o menos 1, más o menos 2, más o menos 3, van apareciendo otros, pero claro que esos otros se van haciendo más tenues, más suaves.
Dice conceptualización. Al estudiar la figura 3812, 3812. Bueno, esta figura. Vamos a mirar aquí. Observen que la diferencia de camino es d seno de teta, y eso es igual a lambda medios. Entonces, con eso vamos a calcular los puntos brillantes. Vamos a ver aquí que nos dicen. O sea, como parecido a lo de la interferencia. ¿Qué me pasé? Entonces dice, conceptualizar. Entonces, imagine la luz que viene desde la izquierda, se origina en el láser de helio neón. Y los resultados se evalúan en ecuaciones desarrolladas en esta sesión. Así que este ejemplo se clasifica como un problema de sustitución. Entonces tenemos la rejilla de difracción tiene 6.000 ranuras por centímetros cuadrados. Por lo tanto, la distancia, la separación entre las ranuras es 1 sobre 6.000. Listo, calcule la separación de rendija como el inverso del número de ranuras por centímetro. Este ejemplo es muy importante a la hora de uno hacer el montaje para hacer el cálculo de la longitud de onda de un color. Entonces, dice D dividido es igual a 1 dividido 6.000, que es el número de ranuras que tiene por centímetro cuadrado, la rendija, y eso es igual a 1.667 por 10 a la menos 4 centímetros, igual a 1.667 nanómetros. ¿Listo? Luego me va a quedar, o sea, esto es D. Luego el seno de teta es igual a lambda sobre D. Seno de teta igual a lambda sobre D, o sea que va a ser igual a 632.8 nanómetros dividido 1.667 nanómetros. Y eso nos da 0.3797 el seno de teta. Por lo tanto, teta es igual a 22.31 grados. Pues, repita el proceso. Este sería para el primer orden, para el teta 1. Repita para el próximo máximo de segundo orden. El próximo máximo de segundo orden va a ser seno de teta, sería 2. Bueno, simplemente cambiamos aquí el 2, lambda sobre D, y me daría que sería 49.41 grados, el orden 2, ¿sí? Donde se va a ver la otra franja, el otro patrón de colores que se ve. Así como yo les demostraba ayer aquí así, con el rayo láser, que se ve un conjunto de colores, no sé qué es el disco. No sé qué, por aquí encontré uno. Entonces, no sé si ustedes lo ven ahí, como que ve esos patrones de difracción, dependiendo de la distancia que esté, pues uno va a ver los colores. Pero eso se comporta como una rejilla de difracción. Cuando uno, no sé si ustedes, que no sé aquí en la pantalla, se lo logrará ver bien. Que se ven esos órdenes de color, cuando uno hace pasar la luz a través de una rejilla de difracción, se ven unas franjas de color, se ven unas franjas de colores en distintas posiciones. Entonces uno calcula cada posición, porque normalmente ellas están distanciadas a la misma distancia del centro. O sea, para lado y lado aparece un máximo, uno central, y a partir del central va a encontrar uno el mismo franja de colores, la misma espectro de colores al lado y lado del máximo central. Y normalmente separados a la misma distancia. Sí, separados a la misma distancia. Y entonces ahí ya, o sea, aquí prácticamente es como se calcula la cosa. Entonces, ahora, si usted mira el espectro, usted no conoce el color, entonces como usted ve una serie de colores, la luz blanca dispersada de sus colores fundamentales, usted a partir del máximo central
usted puede escoger el color amarillo, a qué distancia está del centro, y entonces usted con eso conoce el ángulo teta, y con ese ángulo teta puede conocer la longitud de onda. Usted conoce la separación de la rendija en este caso. No puede observar el ángulo en la pantalla, sí, no calcularlo. ¿A qué distancia está la pantalla de la fuente? Hace ese cociente, entonces puede descubrir lambda. O sea, lambda sería quién, igual, por ejemplo, para el orden 2, sería 2 seno de teta 2 dividido el orden 2. Y esto nos daría la longitud de onda. Porque ya el de los tendríamos conocido. Aplicaciones de la rejilla de difracción. Aquí están varias aplicaciones. Dice, en la figura 3815 se muestra un dibujo esquemático de un aparato que se usa para medir ángulos de un patrón de difracción. Este aparato es un espectrómetro de rejilla de difracción. La luz 18, a ver si la cuento, 3815. 3815. Ajá. Bueno, sí, esta es la luz que tiene un prisma, un lente, sí, un prisma, una lente o prisma se comporta como una rejilla de difracción. Entonces viene fuente de luz, atraviesa la rejilla, atraviesa una ranura, la rejilla, y el colimador, el que es el lente ese, va a convertir estos rayos en rayos paralelos y los proyecta a un ángulo teta del ojo de uno. Entonces uno cuando mira esto, ve esos distintos colores y calcula entonces la longitud de onda del color. Entonces dice, esa rejilla, en la figura de 815 se muestra un dibujo esquemático de un aparato simple que se usa para medir ángulos en un patrón de difracción. Este aparato se llama una rejilla de difracción, rendija de difracción, sí, rejilla de difracción. La luz a analizar pasa a través de una rejilla y un colimador de luz incide sobre la rejilla. La luz difractada deja la rejilla a un ángulo que satisface las ecuaciones 38.7 y se usa un telescopio para ver la imagen de la rendija. La longitud de onda se puede determinar al medir los ángulos precisos a los que aparecen las imágenes de la rendija en los diferentes órdenes. El espectrómetro es una herramienta útil para la espectroscopía atómica, o sea, para estudiar las características de los materiales, porque dependiendo de qué material es la lámpara, ¿sí? Si la lámpara es de sodio, de mercurio, del tipo de material que está hecha el filamento de la lámpara, entonces uno puede saber las características de ese material, las líneas espectrales del mercurio, y entonces compararlos y saber y estudiar cuáles son los electrones que tiene el mercurio, en qué niveles están, cuántos son los electrones de valencia, y todo lo que se sabe de un átomo. A partir de esto, así es que se estudia con esos patrones de difracción. La que se analiza la luz del átomo, que encontrará la longitud de ondas componentes. Dichas longitudes de onda componentes se utilizan para identificar el átomo. En el capítulo 42, o sea, en física atómica, en física cuántica, en el capítulo 42 se investigan los espectros de los átomos. Otra aplicación, o sea, cada átomo, el átomo de hidrógeno, todos los átomos, todos los materiales tienen una propia característica, su espectro de líneas característicos. Otra aplicación de las rejillas de difracción es la válvula de luz de rendija, que puede competir en el futuro cercano con la videoproyección con los dispositivos de microespejo digital. Bueno, lo que está sucediendo hoy en día con los celulares, todo eso, que ya están manejando todo esto, y con la tecnología 5G que viene, me imagino, que se va a desarrollar todavía mucho más esto. Y que puede competir con el futuro cercano con la videoproyección con dispositivos de microespejo digital, DMD, explicados en la sesión 35.4. Un GLB es un microchip de silicio ajustado con un ángulo de cintas
de nitruro de silicio paralelas recubiertas con una capa delgada de aluminio. Cada cinta mide aproximadamente 20 micrómetros, 20 micras de largo y 5 micras de ancho. Y esta separación del sustrato de silicio mediante una brecha de aire del orden de 100 nanómetros sin voltaje aplicado, todas las cintas están al mismo nivel. En esta situación, el arreglo de cintas actúa como una superficie plana que refleja especularmente la luz incidente. O sea, es como o sea, antes, recuerda que cuando se hizo este libro, las televisoras eran de rayos catódicos y ahora los televisores normalmente son de LED o de plasma o de, ¿cuál es el otro? LCD. Pues ya aplican este tipo utilizan prácticamente rejillas de vibración, sí. Las pantallas de los televisores hoy del LCD, de LED, sí, son rejillas de vibración. Pero cuando ustedes miran, si ponen una lámpara, disparan un rayo de luz contra el televisor, contra la pantalla, usted ve el espectro de colores. Cuando se aplica un voltaje entre una cinta y un electrón, el sustrato de silicio, una fuerza eléctrica jala la cinta hacia abajo, más cercana del sustrato. Cintas alternas se pueden bajar, mientras que las que están en el medio permanecen en una configuración elevada. Como resultado del arreglo de cinta actúa como una rejilla de vibración, tal que la interferencia destructiva para la longitud de la onda a particular de la luz se puede dirigir hacia una pantalla u otro sistema de despliegue óptico. Bueno, estos son como aplicaciones de la tecnología. Incluso aquí para el libro, en la época, en el momento que se hizo el libro, todavía no se habían construido tantas aplicaciones como las que hay hoy en día, porque usted sabe que la tecnología hoy en día va mucho más rápido, va muy rápido con respecto a de todas maneras, la teoría se requiere para plantear la tecnología, pero hoy en día, la misma, cada vez que avanza la tecnología, pues obvio, hace un disparamiento más de la teoría. Y aquí miren patrones de difracción de distintas. Dice a ver, el patrón de la web, de un cristal simple de mineral de berilio, aluminio silicato de berilio. Cada punto representa un lugar de interferencia constructiva. El patrón Lau el B, el patrón Lau de enzima rubisco, producida mediante un espectro de rayos X de la banda ancha. Esta enzima está presente en las plantas y forma parte de la fotosíntesis. En el patrón Laue es utilizado para determinar la estructura cristalina del rubisco. Bueno, ahí van a para que aprendan cosas nuevas. Aquí los cristales, estos son cristales de Hildebrandt. Por ejemplo, la sal de cocina es un cristal, el NaCl. Bueno, el vidrio también es una especie de cristal. Polarización de las ondas luminosas. Bueno, vamos a bajar hasta aquí ya. Polarización, asociación selectiva. Ya esto es como para la gente que se dedica más a estudiar este tipo de cosas. Pero yo creo que ya más o menos tienen una idea de lo que es la interferencia y la difracción. Polarización. Lo que utilizamos para ver películas en 3D, que nos dan dos gafas polarizadas y nos sobreponen imágenes. Bueno, vamos a bajar hasta aquí, muchachos, y hasta aquí vamos a bajar el curso, y ya la otra semana vamos a hacer ejercicios. Programamos el examen. A ver, muchachos, yo no sé, yo no lo había programado, pero no sé qué habíamos dicho al principio. Yo no hice esas cosas, yo no las entregué a Carlos Márquez. A ver, muchachos, ¿hacemos el examen el viernes de la otra semana o lo dejamos para el martes siguiente? Que nos cuente. Ese fin de semana nos cuente. Oigo opiniones. Nadie quiere hablar. Están todos dormidos, se me durmieron todos.
Juan Manuel. ¿Ah? Profe, para el martes siguiente. Sí, para Para el martes siguiente. Sí, martes siguiente. del próximo martes de noche. Yo creo que apenas señor. es. Por mi parte, Sí, ¿alguien no apenas. está de acuerdo? Bueno, todo. Muchachos, todos estamos de acuerdo para el martes siguiente. Listo, entonces quedó para el martes siguiente. Y eso quedó grabado. Eso es lo bueno aquí, que todo queda grabado. Bueno, todo. Listo, entonces vamos a dejar la cosa. Les voy a subir los talleres que me faltan y para que vayan estudiando. Listo. Ya hicieron el de taller de electromagnética, de los rayos electromagnéticos, de ondas electromagnéticas. Va a detener la presentación y voy a detener la grabación.